Álvaro, nos preguntabas recién respecto de lo que decías, ¿qué pasaba con esa capacidad sensitiva durante el exilio? ¿Qué pasa ahí en la capacidad de escuchar a la sociedad o de sentir a la sociedad o de interpretar a la sociedad desde esa lejanía y bueno, eso, lejos de ello? Luego ya revisando los autores que se han acercado un poco a esta temática, uno comprende que es un tipo de conocimiento, de forma de conocer el mundo, de gramática del mundo, emergente de tu interacción social. Y cada entorno social tiene una manera distinta de trabajar el cuerpo, sus gestualidades, sus usos, sus significados. Entonces, cuando yo salgo de Bolivia, en mi experiencia personal, y me voy a otro lugar, estoy ya en otro contexto. Entonces, esta capacidad de entender y de leer y de comprender cosas del mundo a partir de la gramática de los cuerpos queda ya no anulada, pero suspendida, bloqueada, porque estás en otro contexto. Y entonces, desde México a Argentina, no puedo tener esa lectura ya de la realidad. Y cuando, por ejemplo, me preguntaban cómo va a ir las elecciones. Cuando yo estaba en Bolivia, sabía, sin leer la encuesta, sabía si nos íbamos a acercar al 60 o al 50. Y de hecho, el año 2019, yo dialogaba con Evo y le decía, vamos a sacar menos de 50. No, pero yo tengo encuestas que nos dan más del 55. No, los cuerpos te están diciendo que no tienes la mayoría. Los cuerpos te están diciendo eso, independientemente de la encuesta. Y de hecho él apostaba por casi llegando al 60. Y yo le decía, no, vamos a pasar del 50. Y las encuestas, la mejor encuesta que se hizo fue la de CELAC, que nos dio 47. Y el resultado fue 47-0 algo o 47-1. Entonces, para esta elección yo ya no podía tener no esa habilidad premonitoria, sino capacidad de entender los signos de la realidad más allá del lenguaje verbal. Y entonces yo les decía, ¿cuánto van a sacar? Vamos a ganar, pero quién sabe. No tengo. Lo que me dice la encuesta es que sacamos 47 a 48, eso dice la encuesta. Yo ya no podía tener mi propia encuesta. Claro, porque esta sensibilidad, esta capacidad de leer las cosas a través de los cuerpos, está en otro contexto. No podía yo leer lo que estaba pasando allí en Bolivia, ni con los bolivianos, ni verlos en el mercado, ni verlos en la calle, ni verlos en el bus, ni verlos en la asamblea, y por lo tanto no podía absorber lo que estaban pensando a través del cuerpo, porque también pensamos a través del cuerpo. Y te quería preguntar, si esa sensibilidad a vos te parece que se construye en esa cualidad de algún modo excepcional que tenés en tanto investigador social y al mismo tiempo un dirigente político histórico de mucha militancia encima, digamos, cómo es parte de la sensibilidad de un cuadro político o cómo un cuadro político puede construir esa manera de interpretar sensitivamente la sociedad. Eso, una pregunta, y la segunda que se me ocurría respecto de lo que decías, tenía que ver con si ante la pérdida de esa sensibilidad también la distancia permitió en retrospectiva ver también las cosas de otro modo. Yo creo que esas sensibilidades las tenemos todos. Es una realidad social. Todas las personas tienen ello. Solamente que no la logramos entender. Simplemente está ahí. Y uno lo vive como sobresalto, como sensación, no sabe por qué. Pero en verdad es una manera de conocer del mundo con la misma estructura compleja y analítica que el lenguaje verbal. Solamente que ese es una área de la ciencia social casi como que de borde, ¿no? Como fronteriza.
como fronteriza. Entonces hay acercamientos hacia esa temática y en la lectura que hicimos acá en los cursos vimos algunos autores que ven el tema, pero no es todavía un estudio así sistematizado. Y yo siento que todos lo tenemos y la clave radica en utilizar herramientas auxiliares de la ciencia social para eso que está en ti, que es una forma de conocer el mundo, de entender el mundo y de transmitir tu mundo al resto, lo puedas comprender de mejor manera. Lo estamos haciendo sin pensar en ello. Pues las ciencias sociales te pueden permitir que eso que lo estás haciendo sin pensar, lo puedas entender que lo estás haciendo, pensando también. O sea, pensar lo que no se piensa. Eso te puede ayudar a la ciencia social. Y es algo interesante. Es algo interesante, es una utilidad muy práctica de la ciencia social que puede permitir a cualquier persona comprender lo que hace sin pensar. Y sobre la pregunta de cómo la distancia te permite valorar ciertas cosas, por supuesto, la distancia siempre es muy importante. Yo creo que, y eso siempre yo recomendaba a los compañeros y cuando daba clases, toda persona necesita un alejamiento necesario, es toda una pedagogía de la vida el alejarse de su mundo, de tu entorno inmediato, de tu red de confianza, de vínculos, de apoyos, y ir a otro lugar para ser nadie, y mostrar tu fuerza de cómo puedes remontar el no ser nadie para crear alguien. Uno tiene que tener esa prueba algún rato de su vida. Mejor si es de joven, ¿no? A mí me ha tocado varias veces. Esta es una y espero que, bueno, nunca se sabe si será la última, pero te permite, la distancia siempre te permite ver en su dimensión real las cosas que cuando las vives te agobian. Te permite ver la pequeñez de ciertas cosas que cuando te están aconteciendo parecen que fuera el universo entero. Y eso es bueno, porque luego regresas al mismo entorno, lo valoras, pero lo vinculas a otras cosas también. Entonces, y esto en cuanto a la reflexión de las cosas que hicimos en Bolivia, buenas algunas, otras limitadas, otras con problemas, te permite tener una mirada mucho más ecuánime de tus propias acciones. Entonces, eso es lo que me ayudó también este exilio, inicialmente en México y ahora aquí en Argentina, de tener un análisis más balanceado, más equilibrado, quizás menos dramatizado de ciertas cosas que uno ha experimentado o ha decidido o ha escrito o ha vivido a lo largo de ese tiempo. ¿Y nos podrías adelantar un poquito de ese balance un poco purgado de esos ruidos, de esos...? Lo interesante del proceso en el que hemos participado y estamos participando, más allá de virtudes y defectos en torno a ciertas medidas que se tomaron en su momento, su fuerza radicó en que es parte de la propia experiencia de la sociedad, de su experiencia. Es decir, construir un proyecto político no para la gente, sino un proyecto político de la gente. Es fácil decirlo, pero lograr hacer eso, encontrar en la propia sociedad, en la gente humilde, sencilla, trabajadora, los elementos de algo común con todos, que sea de ellos, no que los ayude a ellos, sino que sean ellos desdoblándose, ha permitido lo que ha sucedido. De que después de un golpe de Estado, persecuciones, muertes, intimidaciones, insultos, divisiones, la gente recupere. Se perdió, no se pudo defender militarmente hace un año, pero se lo ganó electoralmente un año después. ¿Por qué se pudo lograr eso? Porque era de ellos.
porque esto que llamamos el proceso de cambio en Bolivia no era un proyecto en favor de los pobres, era el proyecto de los pobres, de su identidad, de su dignidad, de su mejora de condiciones de vida, de su reconocimiento. Y por eso tiene esta fuerza. En tanto logres esa sintonía de un proyecto político como de ellos, no solamente para ellos, sino de ellos, tienes una fuerza histórica para remontar todos los obstáculos que vienen al frente. Entonces, eso es algo que no lo veía. Estabas más metido en la gestión y estas obras y cómo haces para que mejore la calidad de vida y cómo haces para que mejoren los ingresos y cómo haces para distribuir la riqueza. Pero la fuerza de lo nuestro era eso, pero fundamentalmente que era de ellos, que era su manera de acceder al reconocimiento, a dignidad, a poder. ¿De quién? De la gente de la calle, de la gente de las comunidades, de los trabajadores, de la gente humilde. Y entonces eso es muy difícil de lograr en los proyectos políticos en general, pero si lo logras, cumpliste, yo creo, la misión que tiene cualquier persona que tiene un compromiso político con la sociedad. No inventarse un proyecto, no hacer algo para favorecer solamente a alguien, sino tener la suficiente humildad y la suficiente audacia para participar en algo que es de ellos y ayudar a que eso que es de ellos vaya adelante. Y eso es lo que logramos. Entonces, ese tipo de reflexión lo tienes que ver cuando estás un poco a distancia, ¿no? Y te preguntas, ¿cómo hizo este pueblo tan heroico, este pueblo tan humilde, tan sencillo, pero tan heroico a la vez, para recuperar en un año lo que en otras experiencias latinoamericanas y mundiales tardas 10 años, tardas 20 años? Evidentemente la pandemia ha acelerado las cosas, en fin, el desastre de gobierno, pero igual, aún así, un año es un récord en la capacidad de rearticulación de lo popular. Y la clave radica en que el proyecto en el cual tú estabas como autoridad no es tu proyecto, es el proyecto de ellos. Y tú eres una persona que ayudó y que se sumó. Y en tanto siga siendo proyecto de ellos, de la gente, del pueblo, de las gentes más humildes, vas a poder remontar las adversidades por muy graves que se presenten. Cuando te distancias, ya tienes que preocuparte más el cálculo de aparato. Pero cuando estás ahí adentro y es de ellos, no, la pertenencia del proyecto no puede ser sustituido por la calidad de un aparato. Ese tipo de cosas me ha ayudado a la distancia a poder reflexionarla y algún rato quisiera también escribir. Estamos quedando con Ariel de varias cosas que da ganas de escribir. Bueno, porque de hecho uno de los diagnósticos que se hicieron durante el periodo del golpe era como si el MAS se hubiera convertido en un partido de Estado, ¿no? Se hablaba de que había perdido cierta conexión, como vos decís, como de un proyecto no para, sino un proyecto de... Y de alguna manera el triunfo electoral, que fue tan contundente como inesperado, mostró esa capacidad, esa fuerza social, esa capacidad de articulación de la fuerza social, de la fuerza política. De acá para adelante, en relación a cómo seguir proyectando un gobierno popular que al mismo tiempo ponga en juego esta pertenencia. Es el gran reto. Es el gran reto que no pongas nunca en duda esta pertenencia del proyecto al interior del espíritu de la sociedad y de los sectores más pobres, más humildes, más laboriosos. Evidentemente eso va a requerir un conjunto de acciones, de decisiones de Estado, de actos ejecutivos que tienen que ir validando en los hechos esta pertenencia orgánica de un proyecto de poder, de gobierno y de Estado a el espíritu general de los trabajadores. Evidentemente ahí no hay una receta, no hay como un algoritmo que te dice pues cumple estos procedimientos y ya lo hiciste.
requiere una permanente retroalimentación con lo que está bulliendo al interior de las expectativas de la sociedad, de no solamente sus demandas, sino su capacidad de hacer, su capacidad de proponer. Esto suena mucho a aquella vieja recomendación que hacía Lenin, ¿no?, de las vanguardias, que tienen que estar a un paso y nada más que a un paso, no a 3, ni a 15, ni menos a un kilómetro. Ser una vanguardia no es jalar. Ser la vanguardia es ser algo de ahí adentro que tiene la audacia y la capacidad de resumirlo de mejor manera lo que está fluyendo, lo que está en potencia contenido en las expectativas y en las acciones de las personas. Entonces, ese es el gran reto que tenemos, y evidentemente ahora con pandemia, con crisis económica, con un gobierno que ha destruido la economía del país, de estar promedio 4.5% durante 13 años, ahora estás en menos 11%. En verdad has caído 15 puntos, que es un récord continental, porque estabas muy arriba. Entonces, eso te va a llevar a una serie de exigencias que el nuevo gobierno tiene que enfrentarlos. Los compañeros se están preparando para ello, hay un nuevo gobierno, confiamos, pero la idea es que lo que se vaya a hacer frente a esta gravedad de los acontecimientos sea siempre a partir de la vendedora de la calle, el campesino, el obrero, el pequeño comerciante, el trabajador, el estudiante. Que lo que se vaya a hacer siempre sea tomando en cuenta lo que ellos demandan, quieren hacer, y no pensando lo que ellos quieren hacer o pensando lo que ellos demandan hacer, sino en verdad a partir de ellos. Lo dejo ahí en esa abstracción porque corresponde al nuevo gobierno tomar las medidas que correspondan, pero yo confío en que por la experiencia de estos 13 años hemos tenido esa capacidad de estar muy fusionados a la base social, a la estructura social, donde germinan las ideas más potentes y en las cuales, una vez tomadas, no te estás equivocando. Pase lo que pase, si la medida que tomaste favorece, emerge, es lo que la gente de a pie quiere hacerlo, pase lo que pase, no te vas a equivocar. Podrá retrasarse un poco, podrá tener una serie de obstáculos, pero has tomado como el camino correcto de la historia, y eso es lo que también he podido comprender cuando veo que después de 13 años viene un golpe de Estado y la gente dice, oye, es mi proyecto. No es el proyecto del presidente ni del vicepresidente, es mi proyecto de mí, es mi gente, es lo que yo soy, es mi identidad, es mi orgullo, es mi demanda, es mi reconocimiento, así como soy, con mi cultura, con mi idioma, con mi vestimenta, con mi olor, con mis colores, así soy. Y este gobierno es eso, es mi color, es mi idioma, es mi textura, es mi historia, es mi sueño, son mis angustias, y con eso voy a seguir caminando la historia como protagonista, no como receptor ni meramente apoyo.